A ver, si uno busca en la Biblia el origen del Papa como rey, pues no lo va a encontrar. Y si busca en los primeros siglos de la Iglesia, tampoco. La historia de cómo el líder espiritual de los cristianos se convirtió en un monarca con tierras y ejércitos no es para nada una historia de teología. Es más bien la historia de una catástrofe, la caída del imperio más grande del mundo. Y esto nos deja con la pregunta clave, ¿no? La pregunta central de todo este análisis. ¿Cómo es posible que el sucesor de un simple pescador terminara convirtiéndose en un rey? Y ojo, porque uno pensaría que la respuesta está, no sé, en algún texto religioso, antiguo o en un debate teológico súper complejo. Pero no, nada que ver. La verdad es mucho más terrenal y mucho más caótica. Es la historia del colapso de toda una civilización y de cómo, en medio de ese caos absoluto, un obispo se convirtió en la única persona que quedaba al volante. Ok, empecemos. Capítulo 1. El vacío de poder. Para entender esto, hay que transportarse al año 476. El Imperio Romano de Occidente simplemente se derrumbó. Y no, esto no es como un simple cambio de emperador. Imaginen que de un día para otro, ¡puf!, no hay gobierno, no hay policía, no hay servicios públicos. No es un cambio, es un vacío de poder absoluto. En medio de este caos, todo lo que un ciudadano romano daba por sentado se esfumó. La distribución de grano, el mantenimiento de los acueductos, la ley, el orden, todo desapareció. Pero mientras el Estado se hacía polvo, una única institución seguía de pie, intacta, la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, tenía una estructura, una jerarquía que perduraba. Tenía gente que sabía leer y escribir, algo rarísimo en esa época. Y lo más importante, era dueña de muchísimas tierras, lo que se conocía como el patrimonio de San Pedro, y eso significaba recursos y estabilidad en un mundo que se caía a pedazos. Y este vacío de poder forzó un cambio fundamental en el rol del Papa. Miren, pasó de ser el pastor animarum, o sea, el pastor de almas, a convertirse, por pura y física necesidad, en el defensor civitatis, el defensor de la ciudad. El poder no lo tomó, más bien el poder se le vino encima. Ahora sí, vamos a la segunda parte, de pastor a defensor. Y la verdad es que no hay mejor ejemplo para ilustrar esta transición que la increíble historia del Papa León I, un hombre que se enfrentó cara a cara al bárbaro más temido de la historia. Pero, para entender la dimensión de lo que hizo, primero hay que ponerse en contexto. El siglo V fue una pesadilla para Roma. Fue saqueada por los godos, luego amenazada por los hunos y después saqueada de nuevo por los vándalos. La crisis era el pan de cada día. Llegamos al año 452. Átila el Huno, nada menos que el azote de Dios, marcha sobre Roma. ¿Y el Estado? Falló. Así, por completo. El emperador, escondido en Rávena, totalmente inútil. Sus generales, incapaces de detenerlo. El pánico era total. Entonces, ¿quién salió a enfrentar la amenaza? ¿Un general con su legión? No, salió un obispo con una cruz. El Papa León I montó a caballo y cabalgó directo hacia el norte, directo al corazón del peligro. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó en esa reunión. ¿Fue una negociación? ¿Un soborno con el oro de la iglesia? ¿O, como dice la leyenda, una visión divina que asustó a Atila? No lo sabemos. Pero el hecho es que funcionó. Atila, el terror de Europa, dio media vuelta y se fue. Para la gente de Roma el mensaje fue clarísimo. El César los abandona, el Papa los defiende. Tercera parte. Un trato que crea un reino. Ok, para este punto el Papa ya era el líder de facto de Roma. Pero este poder era, digamos, precario. Para que el Papa se convirtiera en un rey de verdad, necesitaba que ese poder fuera oficial. Y para eso necesitaba dos cosas: un protector muy poderoso y un buen trato político. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Es un trato que va a definir a Europa por siglos. A ver, la situación era así. El Papa Esteban II tenía un problemón. Los lombardos amenazaban Roma. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, el líder de los francos, Pipino el Breve, tenía otro problema. Era el tipo más poderoso de su reino, pero no tenía la corona. No era el rey legítimo. ¿Se dan cuenta?
Cada uno tenía justo lo que el otro necesitaba. El Papa le ofreció a Pipino legitimidad divina, ungiéndolo como rey por la gracia de Dios, y a cambio, el flamante nuevo rey cruzó los Alpes, aplastó a los lombardos y le donó sus tierras al Papa. Un intercambio perfecto, un toma y daca de manual. Este acto, que pasó a la historia como la donación de Pipino en el año 756, es ni más ni menos que el nacimiento oficial de los estados papales. Así, de la noche a la mañana, el Papa dejó de ser solamente un pastor. Se convirtió en un monarca terrenal, el soberano de un territorio enorme en pleno corazón de Italia. Cuarto punto, la gran falsificación. Pero a ver, este nuevo poder real era un poco incómodo. Era muy reciente y encima era el regalo de un rey franco, un bárbaro para los estándares romanos. El papado necesitaba una justificación más antigua, más imperial. Y bueno, si no la encuentras en la historia, pues la fabricas. Y aquí es donde entra en escena la donación de Constantino. Este es posiblemente el documento falso más influyente de toda la historia. Apareció como por arte de magia en el siglo VIII, pero decía ser un decreto imperial del siglo IV y supuestamente estaba firmado por el mismísimo Constantino, el primer emperador cristiano. El documento contaba una historia increíble. Decía que Constantino fue curado de lepra por el Papa Silvestre I, y que, como agradecimiento, el emperador le donó al Papa no solo Roma, sino, y cito, todas las provincias, lugares y ciudades de Italia y de las regiones occidentales. Una locura. Y lo más increíble es que durante 700 años, este documento se tomó como ley. Hasta que, en 1440, un erudito del Renacimiento, un tal Lorenzo Valla, se puso en plan detective de la historia y lo destapó todo. A ver, primero se dio cuenta de que el latín era del siglo VIII, no del IV. Usaba palabras como feudo, que en la época de Constantino ni existían. Segundo, el documento mencionaba a Constantinopla como un patriarcado, pero supuestamente se escribió antes de que la ciudad siquiera se llamara así. Y tercero, la historia de la lepra de Constantino, pues contradecía todos los registros históricos de la época. O sea, era un fraude de pies a cabeza. Bien, quinta parte, la nueva corona del emperador. Con un reino terrenal ya asegurado y una justificación histórica, aunque fuera falsa, el papado estaba listo para su acto final, el gran golpe de efecto, pasar de ser un rey a ser un creador de reyes. La fecha, 25 de diciembre del año 800. El lugar, la Basílica de San Pedro, en Roma, plena Navidad. Imaginen la escena. El hombre más poderoso de Europa, Carlomagno, está arrodillado, rezando. De repente, el Papa León III toma una corona imperial y se la pone en la cabeza. ¡Boom! Con ese simple gesto, el Papa acababa de crear un nuevo emperador en Occidente. Y de paso, declaraba la independencia política de Roma frente al Imperio bizantino que estaba ya en Constantinopla. Pero si lo pensamos bien, el verdadero ganador de ese día no fue Carlomagno. A ver, él ya tenía los ejércitos, ya tenía el territorio. El que acumuló un poder inmenso fue el Papa, porque con ese solo gesto estableció una idea que iba a dominar la política europea por 1000 años, que el poder terrenal, o sea, el poder de los reyes, viene del poder espiritual. El mensaje para todos los futuros gobernantes era clarísimo y muy potente. Tú puedes tener la espada, pero soy yo quien te da el derecho a usarla. Y con esto llegamos a la sexta y última parte. Un nuevo tipo de reino. Y así, después de 400 años, la metamorfosis se había completado. El rol del pastor espiritual se había transformado de una manera fundamental. Y ya no había vuelta atrás. Y así, la transformación fue total. Fue un viaje que empezó en el caos de un imperio en ruinas, que se legitimó con una falsificación maestra y que se consolidó con puro y duro juego de poder. El sucesor de un pescador se había convertido en un rey gobernando un reino terrenal inmenso. Y esto, claro, nos deja con una contradicción directa con las palabras de aquel a quien decía representar: mi reino no es de este mundo.